En la madrugada del 24 de marzo de 1987, una mujer semidesnuda y encadenada corría desesperada por las calles heladas del norte de Filadelfia, gritando pidiendo ayuda. Cuando la policía siguió sus indicaciones hasta el número 3520 de North Marshall Street, lo que encontraron en el sótano era peor que cualquier escena de película de terror. Y lo más perturbador, el hombre responsable había estado haciendo aquello durante meses, en un barrio residencial, sin que nadie sospechara nada. Gary Michael Heidnik nació en 1943 en East Lake, Ohio. Su infancia estuvo marcada por el abandono materno y el abuso constante de un padre alcohólico. A los 14 años, una caída de un árbol le causó daño cerebral permanente, algo que él mismo mencionaría años después como el origen de sus impulsos. Tras un breve paso por el ejército, del que fue dado de baja por problemas psiquiátricos, Heidnik se instaló en Filadelfia a finales de los años 60. Pero Gary no era el monstruo desaliñado y marginal que uno podría imaginar. Era un hombre de apariencia ordinaria, incluso próspera. Había convertido una inversión de $1.500 en más de $500,000 jugando en la bolsa. Fundó su propia iglesia, la United Church of the Ministers of God, donde se autoproclamó obispo. Vivía en una casa victoriana de 3 plantas en un barrio obrero, conducía un Cadillac y para sus vecinos era simplemente un tipo raro pero inofensivo. Nadie imaginaba que bajo sus pies, en un sótano húmedo y oscuro, se estaba gestando una de las historias más macabras de la historia criminal estadounidense. Todo comenzó en noviembre de 1986. Josefina Rivera, una mujer de 25 años que ejercía la prostitución, aceptó ir con Heidnik a su casa por $20. Jamás imaginó que no saldría de allí durante 4 meses. Gary la llevó al sótano, la encadenó por el cuello a una tubería y le explicó con escalofriante calma su plan. Iba a secuestrar a varias mujeres para crear una familia. Quería tener muchos hijos, y todas ellas serían las madres. Pausa 1.5. Durante las siguientes semanas, Heidnik secuestró a 5 mujeres más. Sandra Lindsay, de 24 años, Lisa Thomas, de 19, Deborah Dudley, de 22, Jacqueline Askins, de 18, y Agnes Adams, de 24. Todas eran mujeres afroamericanas, vulnerables, algunas con discapacidades mentales. Mujeres que el sistema había olvidado. Mujeres cuya desaparición apenas generó búsquedas policiales. El sótano de la casa de Marshall Street se convirtió en un infierno. Heidnik había cavado un pozo de casi 2 metros en el suelo de tierra. Cuando las mujeres se portaban mal, según su retorcido criterio, las metía en ese agujero durante días, cubriéndolo con una tabla de madera y peso encima. Las alimentaba con pan y agua. Las violaba sistemáticamente, las obligaba a mantener relaciones sexuales entre ellas mientras él observaba, las torturaba con descargas eléctricas, pero el horror alcanzó un nivel inimaginable en febrero de 1987. Sandra Lindsay, la segunda mujer secuestrada, llevaba semanas enferma. Heidnik la había castigado colgándola de una viga por las muñecas durante días. Sandra murió por una combinación de desnutrición, hipotermia y las constantes torturas. La respuesta de Gary fue espeluznante. Descuartizó su cuerpo en la cocina, usando una sierra eléctrica. Cocinó partes de su carne y obligó a las demás cautivas a comerla, mezclada con comida para perros. Guardó su cabeza en una olla en el frigorífico. Sus costillas las colocó en un congelador. El resto lo trituró en una procesadora de alimentos industrial y lo mezcló con comida para perros, que luego distribuyó por el barrio. Los vecinos jamás sospecharon qué contenían aquellas latas que el amable Gary repartía. El 18 de marzo de 1987, apenas un mes después de la muerte de Sandra, Deborah Dudley intentó crear problemas entre las cautivas. Como castigo, Heidnik la metió en el pozo lleno de agua hasta el cuello, junto con otra mujer. Luego conectó cables eléctricos pelados a las cadenas y los enchufó. Deborah murió electrocutada instantáneamente. Gary sacó su cuerpo, lo metió en su Cadillac y lo arrojó al Parque Estatal de Wharton, en Nueva Jersey, donde fue encontrado días después. La policía lo catalogó como muerte accidental, pero aquí surge una pregunta escalofriante. ¿Cómo es posible que nadie notara nada? Los vecinos ocasionalmente escuchaban ruidos extraños, pero Heidnik les decía que estaba haciendo reformas. El olor nauseabundo que emanaba de la casa era explicado como problemas de fontanería. Una trabajadora social visitó la casa en enero de 1987 para revisar el bienestar de una mujer con discapacidad mental que vivía en el primer piso, sin relación con los crímenes. Estuvo allí 30 minutos. Justo debajo de ella, 4 mujeres estaban encadenadas, muriendo lentamente. No detectó nada. Josefina Rivera, la primera secuestrada, comprendió que la única forma de sobrevivir era ganarse la confianza de su captor. Comenzó a mostrarse sumisa, a seguir todas sus órdenes, a fingir que aceptaba su delirio.
Lentamente Gary empezó a confiar en ella. Le quitó las cadenas dentro del sótano. Le permitía ayudarle en las torturas a las demás. La dejaba subir a la cocina. Y finalmente, el 24 de marzo de 1987, cometió el error que terminaría con su reino de terror. La dejó salir de la casa con él. Josefina le dijo que quería visitar a su familia, prometiendo volver. Heidnik, completamente engañado por su actuación durante meses, aceptó. La llevó en coche hasta la casa de su exmarido. Josefina entró, cerró la puerta y llamó inmediatamente a la policía. Cuando les contó su historia, los agentes no la creyeron. Pensaron que estaba drogada o delirando, pero ella insistió tanto que finalmente accedieron a acompañarla. A las 16:30 horas del 24 de marzo, la policía de Filadelfia llamó a la puerta del 31120 de North Marshall Street. Gary Heidnik abrió con su habitual sonrisa amable. Los agentes le explicaron que una mujer lo acusaba de secuestro y tortura. Él lo negó todo tranquilamente, invitándoles a pasar. Pero cuando los policías insistieron en revisar el sótano, su expresión cambió. Lo que encontraron desafía cualquier descripción. El olor era insoportable. En el sótano oscuro y húmedo, 3 mujeres estaban encadenadas por el cuello a tuberías, desnutridas, cubiertas de heridas, en estado de shock. El suelo de tierra estaba manchado de sangre y excrementos. El pozo cavado a mano todavía contenía agua sucia. En la cocina, dentro del frigorífico, la cabeza de Sandra Lindsay los miraba desde una olla. En el congelador, sus costillas perfectamente apiladas. El horror era tan abrumador que varios agentes veteranos tuvieron que salir a vomitar. Gary Heidnik fue arrestado inmediatamente. No mostró remordimiento. Durante el interrogatorio, explicó con escalofriante frialdad su plan. Quería crear una familia numerosa. Pensaba que secuestrando a 10 mujeres y manteniéndolas cautivas podría tener suficientes hijos. Cuando le preguntaron por qué había matado a Sandra Lindsay, respondió: se portaba mal. No quería cooperar. Sobre canibalizar su cuerpo. No podía desperdiciar la carne, y necesitaba que las demás entendieran las consecuencias de la desobediencia. El juicio de Gary Heidnik comenzó en junio de 1988 y se convirtió en uno de los más mediáticos de la década. Su defensa argumentó locura, el daño cerebral de su adolescencia, múltiples diagnósticos psiquiátricos, sus 32 intentos de suicidio documentados. Los psiquiatras testificaron que sufría esquizofrenia paranoide y trastorno de personalidad. Pausa 1.5. Pero la fiscalía presentó un argumento devastador. Heidnik había planeado meticulosamente cada detalle. Había excavado el pozo con antelación. Compró cadenas y candados específicos. Eligió víctimas vulnerables que nadie buscaría. Mantuvo su fachada de normalidad durante meses, asistiendo a más reuniones de su iglesia, haciendo inversiones bursátiles, interactuando normalmente con vecinos. Eso no era locura, era premeditación. Los supervivientes testificaron durante días. Josefina Rivera describió cada tortura, cada violación, cada momento de terror. Lisa Thomas explicó cómo la obligaban a comer carne humana. Agnes Adams mostró las cicatrices permanentes de las descargas eléctricas. El jurado tardó solo 2 horas en declararlo culpable de 2 asesinatos en primer grado, 6 cargos de secuestro, 5 de violación y múltiples cargos de tortura y abuso. Pero quedaba una pregunta: ¿por qué lo hizo? ¿Qué convierte a un ser humano en algo así? Los psicólogos forenses que estudiaron el caso identificaron una combinación letal: trauma infantil severo, daño cerebral orgánico, trastornos de personalidad múltiples y una completa ausencia de empatía. Heidnik no veía aún a sus víctimas como personas. Eran objetos, herramientas para cumplir su fantasía de crear una familia bajo su control absoluto. El 2 de julio de 1999, Gary Heidnik fue ejecutado mediante inyección letal en la prisión estatal de Rockview, Pensilvania. Fue la última ejecución en ese estado hasta la fecha. Sus últimas palabras fueron simplemente: me arrepiento. Pero nunca elaboró sobre qué exactamente lamentaba. El caso tuvo repercusiones culturales inmediatas. Thomas Harris, autor de El silencio de los inocentes, reconoció públicamente que Gary Heidnik fue una de las principales inspiraciones para el personaje de Buffalo Bill, el asesino que secuestra mujeres en un pozo en su sótano. La película ganó 5 premios Oscar en 1991, pero pocos espectadores sabían que estaban viendo una versión edulcorada de hechos reales mucho más perturbadores. Las 3 supervivientes del sótano de Heidnik nunca se recuperaron completamente. Josefina Rivera intentó suicidarse en múltiples ocasiones después del juicio. Lisa Thomas desarrolló trastorno de estrés postraumático severo. Agnes Adams desapareció de los registros públicos, cambiando de identidad. El sistema les falló antes del secuestro, durante su cautiverio y después de su liberación. Pausa 1.5.
En 2007, la casa del 320 de North Marshall Street fue finalmente demolida. Los vecinos habían exigido durante años su destrucción, incapaces de vivir cerca del lugar donde ocurrió semejante horror. Hoy hay un pequeño parque comunitario en ese terreno. Una placa conmemorativa recuerda a Sandra Lindsay y Deborah Dudley, las dos mujeres que nunca salieron vivas de aquel sótano. El caso de Gary Heidnik nos enfrenta y preguntas incómodas sobre nuestra sociedad. ¿Cómo pudo un hombre torturar y asesinar en pleno barrio residencial durante meses sin que nadie interviniera? ¿Por qué las desapariciones de 6 mujeres vulnerables apenas generaron búsquedas policiales? ¿Qué dice de nosotros que convirtamos el horror real en entretenimiento, premiando películas inspiradas en estos crímenes mientras olvidamos a las víctimas reales? Heidnik murió insistiendo en que las voces en su cabeza le ordenaban hacerlo. Pero las voces no excavaron el pozo. Las voces no compraron las cadenas. Las voces no planificaron cada detalle durante meses. La maldad, la verdadera maldad, no necesita explicaciones sobrenaturales. A veces simplemente existe, escondida detrás de una sonrisa amable y una fachada de normalidad. Y eso es lo más aterrador de todo. Gary Heidnik no era un monstruo de película. Era un vecino, un hombre de negocios, un líder religioso, alguien que podría cruzarse contigo en la calle sin levantar sospechas. Lo que nos lleva en la pregunta final. ¿Cuántos Gary Heidnik siguen ahí fuera, escondidos a plena vista, esperando el momento de convertir sus fantasías en realidad?